Por supuesto saben muchísimo más que nosotros, y son los que te manejan todas las lesiones, las úlceras y las escaras, y van utilizando de acuerdo a lo que tengan, porque a veces no es lo mismo una úlcera seca que una húmeda. Si es una húmeda tenemos que necesitar algo para que absorba, ¿sí? Si es una seca tenemos que poner sustancias hidratantes para que mejore. Entonces uno va variando de acuerdo a la necesidad, pero es fundamental que sepamos que en el ambulatorio no es solamente decirle, usted tiene una ulcerita, póngase Pervinox. No termina ahí, es mucho más complejo, mucho más abarcativo y realmente uno tiene que aprender un poquito más con esto. En la actualidad tenemos un montón de cosas para utilizar para que los pacientes puedan curarse las úlceras y escaras. En el hospital, nosotros lo vemos todos los días, todavía es mucho más prevalente en comparación con los geriátricos, y tener en cuenta a los pacientes institucionalizados, porque son úlceras que se cronifican, y al cronificarse empiezan a ponerse más graves. Y son los que después terminan internados en el hospital con esas úlceras inmensas, con bolsillos profundas que llegan hasta el hueso, que son pacientes que tienen osteomielitis y son los pacientes que les va mal y se mueren con sepsis polimicrobiana. Entonces, tratar de evitar en lo posible todos los factores de riesgo, humedad, la pobre higiene, la posición inapropiada, la sujeción, las ataduras, todo esto tratar de evitarlo. Lo otro ya lo charlamos. Y el punto es que nosotros en todas estas infecciones a veces estamos limitados y no podemos recuperar germen. ¿Por qué? Por el motivo que sea, pero no podemos recuperar germen. De cualquier manera, esto no implica que nosotros tengamos que hacer tratamientos empíricos y orientarnos a algunas de las situaciones que vimos antes. Si yo no tengo germen o me va a costar encontrar un germen, pero sé que el paciente estaba con una sonda, probablemente no le voy a poner trimetoprim sulfa, porque el paciente venía sondado y hace fiebre y tiene un cuadro, seguramente le voy a tener que poner un esquema mucho más agresivo porque sé que no lo voy a cubrir. Si sé que es un paciente que viene una neumonía de un geriátrico, probablemente voy a poner un esquema distinto que el anciano que vino de su casa. Entonces, por eso es importante conocer estos datos para ver el esquema antibiótico que vamos a poner. Muchas veces no podemos hacer todas las pruebas diagnósticas que queremos. Sí hay alta posibilidad de infecciones polimicrobianas y lo vimos claramente en los pacientes, por ejemplo, que tienen escaras, donde ahí sí tenemos que cubrir más de un germen. Nosotros decimos tenemos que cubrir aerobios y anaerobios. Y también nos pasa con otras localizaciones, sobre todo cuando estamos en patología abdominal. Hablamos de la dificultad que hay con algunos medicamentos porque se metabolizan distinto a nivel hepático, porque el paciente tiene alteración renal y hay alteración en la excreción. Siempre evaluar antes de dar ningún fármaco la función renal en ese paciente y adaptar las dosis del antibiótico a la función renal. Por supuesto que uno no se va a acordar de todas las dosis y demás, pero es tan fácil en la actualidad meter en una computadora y buscar alguna de las tablitas o conseguirse el Sanford, el librito que te va diciendo que tenés que adaptar la dosis con tanto de clearance cuando tiene menos de 30 o menos de 20, y uno adaptar las dosis claramente a esto. Evitar los antibióticos que sabemos claramente que van a tener alta toxicidad, específicamente en ancianos. Controlar las interacciones, ya dijimos antes, medicamentosas, droga, enfermedad, y siempre dar los esquemas de vacunación completos en los ancianos. Creo que de esto no había más nada. Así que terminamos este módulo, pero como vamos a seguir con el otro, entonces vamos a enganchar directamente. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algo relacionado con esto, porque hagámoslo ahora. Y este es otro tema muy interesante, porque nosotros también nos pasa con frecuencia en los ancianos que el paciente venga con fiebre. Entonces uno dice, bueno, y uno lo presenta y dice, bueno, este paciente probablemente tiene una fiebre de origen desconocido. Entonces uno dice, ¿tendrá una fiebre de origen desconocido? Después, ¿cómo se definió o quién definió? Porque a veces vienen los residentes y dicen, el paciente entró por fiebre de origen desconocido. Ajá, le digo yo, ¿no? Pero digo, ajá. Digo, ¿y qué criterios tuviste? ¿Por qué me decís vos?
El paciente había estado bien interrogado, porque por ahí no era de origen desconocido, sino que se nos habían quedado cositas en el tintero para preguntar, y teníamos la causa y no la estábamos viendo. Esto es lo otro importante, ¿no? ¿Se revisó bien al paciente? Porque nos pueden quedar cosas sin ver si uno no lo ve bien, porque desde la época estamos tan tecnologizados, parecería que todo pasa por los métodos auxiliares de diagnóstico y nos olvidamos de revisarlo bien a los pacientes. Otra de las cosas, ¿desde cuándo está con fiebre y quién constató la fiebre? ¿No? Porque eso es lo otro importante. Y a mí viene, me traen un paciente y me dicen, sí, le tomé 38. Yo necesito tener un lugar donde yo pueda confiar específicamente y donde el control sea real. Ver de dónde viene el paciente, qué estudios se le habían hecho al paciente, porque para hablar de fiebre de origen desconocido, en la definición vamos a ver que tenemos que controlar algunas cosas. ¿Cómo está el paciente? Si le dieron algún tratamiento o no le dieron tratamiento, porque esto puede variar. Todas estas preguntas, en realidad, hace que uno, además, en 15 segundos diga, en un viejo que viene con fiebre de muchos días, uno lo primero que dice es, ¿tendrá una tuberculosis? ¿Tiene un linfoma? ¿No? Son las cosas que rápidamente uno piensa, ¿tendrá un absceso? O sea, ¿tendrá un foco no resuelto? Es lo primero que pensamos. En general, y no estamos tan desacertados, ¿eh? Lo otro que también es muy importante, si es que el paciente nos da algún datito más, es pensar si no tiene una enfermedad inflamatoria no infecciosa. Y estas dos son altamente prevalentes y casi exclusivas de los ancianos. Por eso hay que conocerlas muy bien, la polimialgia reumática y la arteritis temporal. No sé si cuando estuvo Fernando Morano hablaron algo de esto, pero son dos entidades que son, les diría, casi exclusivas de los viejos. Por eso es que hay que verla. Y además, no solo de los viejos, sino que estas sí son causas de fiebre de origen desconocido. Porque los síntomas a veces no son tan floridos, son vagos, son pacientes que vienen con fiebre y se vienen controlando. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta. Había una vieja clasificación que después fue modificada por Dulac y Street, donde nosotros tenemos 4 categorías de fiebre de origen desconocido. La clásica, el paciente con fiebre de más de 38,3, que tiene que estar tomada en varias ocasiones, que tiene que tener más de 3 semanas y que no haya diagnóstico después de 3 días de investigación hospitalaria o que el paciente haya venido 3 veces a la consulta y que le hayamos hecho estudios para evaluar esa fiebre. Esa es la fiebre de origen desconocida clásica. Como hay patologías que se fueron agregando posteriormente, tengan en cuenta que hace 25, 30 años atrás, 35 años atrás, había ciertas entidades, de hecho, que no existían, como el HIV, ¿sí? Y no existían tanto, no estaba tan desarrollado lo que es la fiebre de origen desconocido en el paciente neutropénico. Hoy el paciente neutropénico es una entidad aparte y lo vemos todos los días. Son los pacientes jóvenes que se internan, es lo que digo yo. Si un paciente joven se interna, seguramente porque tiene una neoplasia en tratamiento y entran por esto, ¿no? Por la neutropenia febril. Entonces, el neutropélico tiene que tener menos de 500 neutrófilos, fiebre alta, ausencia de diagnóstico después de 3 días de investigación adecuada. La nosocomial, o sea, la fiebre que se desarrolla cuando el paciente estaba internado, también fiebre alta en varias ocasiones, y que uno no encuentre un foco infeccioso, ¿sí? O una admisión que fuera anterior a la admisión, porque por ahí el paciente ya lo traía. Y, por supuesto, como siempre, ausencia de diagnóstico después de 3 días de haber estado estudiándolo y descartando cultivos positivos. O sea, que tiene que tener cultivos de más de 48 horas negativos. El HIV es una entidad también aparte, porque el paciente tiene fiebre alta.